Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, el asunto fiscal en República Dominicana. Y tenemos dos distinguidos invitados. Miguel Seara Hatton, economista y académico, y el ingeniero Guillermo Carán, economista y exgobernador del Banco Central, además de un distinguido dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora. Bueno, distinguidos amigos, tenemos de nuevo el tema fiscal. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo recientemente llevó a cabo una actividad, un taller, y ahí estuvieron invitados del Banco Mundial que hicieron énfasis en la necesidad de que República Dominicana comience a tomar en serio los problemas que arrastra respecto a déficit fiscal, la cuestión de la evasión de impuestos, los subsidios por un lado, el gasto fiscal, la informalidad que también en gran medida tiene la economía nacional, porque entiende que arrastrando esos problemas es difícil que el país despegue hacia el desarrollo definitivo. Me gustaría la valoración de ustedes, por favor. Miguel. Por respeto. No, ya, según Hipólito Mejía, nosotros tenemos que estar echándole maíz a los pollos. Bueno, así rápidamente. Que pasa que Guillermo tiene toda una, un seniority, ¿no? De tantos años. Bueno, no lo diga muy duro. Mira, yo pienso que bueno, efectivamente el desarrollo necesita financiamiento. La presión fiscal se ha mantenido en 13%, 13 y pico. Pero hay que decir que en los últimos 17 años se han hecho alrededor de unos 16, 17, 18 ajustes tributarios, medidas tributarias. Y algunas con mayor o menor intensidad, algunos que preveían generar 1% del producto, casi hubo un momento hasta 2%, pero lo importante de esto es que a pesar de todas esas medidas, la presión fiscal no ha aumentado, se ha mantenido relativamente constante. Y entonces, lo que uno debe preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿No? Primero, sería una necedad insistir en lo mismo si previamente no se entiende por qué, a pesar de haberse hecho lo que se está proponiendo varias veces en los últimos 10, 15 años, 17 años, y no ha ocurrido nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, la naturaleza del gasto público. Aquí hay un problema de calidad de gasto. La sociedad en general no hay confianza, no hay credibilidad en la política de gasto. Es evidente el tema de la corrupción, la desviación de fondos, el tráfico de influencia, la malversación, y todo eso hace que nadie esté dispuesto a pagar más impuestos. Y entonces la gente lo que hace sencillamente dice, bueno, si me ponen más tasa o me suben los impuestos, yo sencillamente me salgo del sistema. Me voy a la informalidad, no lo pago, busco la forma de evadirlo. Entonces ese es el gran problema de la sociedad dominicana en este momento. Para que el Estado pueda hacer una reforma tributaria que tenga efecto, primero tiene que resolver el problema de la calidad del gasto. Y la calidad del gasto significa simplemente gastar mejor. No es lo mismo gastar 100 pesos en una botella en Nueva York que coger esos mismos 100 pesos y gastarlo en una persona que limpia unos canales o que resuelve el problema de salud o en la policía o en la seguridad. O sea, en las cosas en que la gente tiene necesidades sentidas.
Entonces ese es el gran O sea, dilema. ¿está de de este acuerdo país. que existe el problema, pero que la causa es en el gasto que hay que buscarla? Exactamente, La razón o sea, de que las medidas que se han tomado supuestamente para corregirla no hayan dado resultados porque estamos mal en el gasto. y eso La calidad del el gasto. Estado pierde legitimidad aunque tenga la legalidad, porque el Estado tiene la legalidad de poner los impuestos, pero no tiene la legitimidad y la sociedad sencillamente lo rechaza. Guillermo. Bueno, totalmente de acuerdo con Miguel. Yo creo que el mejor estímulo a la contribución es una buena calidad del gasto. O sea, ¿para qué uno va a pagar impuestos? Piensa mucha gente, ¿no? Si no tengo agua, si no tengo energía, si no tengo educación, si no tengo salud, si no tengo basura, si no tengo seguridad, que tengo que poner mi guachimán, un inversor, una cisterna. Entonces, ni siquiera recoger la basura, que es yo diría la función más primaria. Pero con relación a la pregunta del estudio, y en parte lo que también plantea Miguel, que por qué a pesar de tantos ajustes tributarios, al fin y al cabo, nunca aumentan las recaudaciones, yo creo que hay mucho que ver con relación al ejemplo, a la predicación con el ejemplo del gobierno. El gobierno se puede estar quejando de que tiene presión tributaria, pero mientras deje filtrar evasiones por tolerancia, por complicidad, mientras siga concediendo exenciones al margen de la ley, a veces por temores o presiones o conveniencia política, la gente dice, bueno, ¿por qué aquel tiene derecho a una exención fiscal? Porque chantajea, entonces yo me la voy a valer por mi propia fuerza. Sí quiero insistir que lo que ha dicho el informe del Banco Mundial no es nada nuevo, es bueno que lo diga porque nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un orden internacional que está cambiando, que puede cambiar para poner en jaque al equilibrio fiscal del gobierno a través de la afluencia de fondos, tanto públicos como privados. Ahora mismo acaba de establecerse una nueva legislación en Estados Unidos que succiona, que atrae capitales foráneos. Y foráneos para ellos, ¿no? No, de ellos que estaban en el exterior. Los de ellos que estaban en el exterior. Que muchos de ellos están o en capital financiero en el país o en bonos soberanos. Pero quería manifestar mi preocupación de que esto debe tomarse como una señal de que tenemos que encaminarnos hacia una disciplina y no cometer los mismos errores pasados, porque si cometemos los mismos errores pasados, como decía, si seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo, vamos a tener los mismos resultados. Y puede ser que eso termine siendo una mala solución al problema equivocado, en lugar de buscar una buena solución al problema real. Porque con esto de la presión tributaria se manipula mucho, al fin y al cabo. Por ejemplo, claro que tiene que haber una gran evasión porque hay una informalidad muy grande y obviamente si la presión tributaria nominal es 14%, por ejemplo, y tú tienes una informalidad del 53, 54%, pues ya la mitad no está pagando, pero si pagara esa otra mitad automáticamente, incluso sin nuevas tributaciones o sin nuevas legislaciones sobre tributaciones, la presión tributaria se elevaría automáticamente. Entonces yo entiendo que el gobierno tiene que revisar sus gastos, tiene que revisar sus malos ejemplos que está dando a la sociedad como premisa para luego abordar el tema de la legislación tributaria, porque una cosa es la legislación tributaria y otra cosa son las recaudaciones efectivas que... Claro, pueden existir las mejores leyes y si claro. Si no se es efectivo en el cobro de esos impuestos, de nada vale. Y nosotros somos especialistas en buenas leyes, pues tú quieres una constitución mejor que la que tenemos. Y tú quieres un sistema financiero mejor diseñado que el que tenemos. Pero yo les pregunto a ustedes, Guillermo y Miguel, ahora tenemos, porque se aprobó hace unos años, una ley que es la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Esa ley, ¿verdad?, que tiene unas metas con mira al año 2030. Contiene una serie de asuntos que deben ir abordándose, por ejemplo, un pacto fiscal, un pacto eléctrico y otros pactos.
Por ejemplo, eso que estamos conversando, bien pudiera ser un tema sustancial para el pacto eléctrico. Para el pacto fiscal. El pacto fiscal, perdón. Sí, mira, lo que pasa es que el Estado tiene que tomar medidas, primero para tener credibilidad. Y él no necesita ningún pacto para mejorar la racionalidad del gasto. Pero en el pacto él pudiera tomar medidas y comprometerse para mejorar esa credibilidad de que tú hablas. Sí, pero él se puede comprometer. Aquí el problema no es de lo que yo diga que voy a hacer, sino de lo que haga. El presidente no dijo hace un año, que iba a vender el kilovatio hora a 7 centavos, que Catalina iba a salir a 7 centavos. Él sabía que eso era mentira. Eso era mentira, ¿no? Entonces, ¿cuál es la credibilidad de la palabra? No hay credibilidad, ¿no? ¿Qué pasa con las botellas? Las cifras no se transparentan. Todo el mundo sabe que acá se cobran sobreprecios. ¿Qué ha pasado con lo de Odebrecht? ¿Tú te imaginas que este país está siendo demandada por la empresa más mafiosa de todas las mafias? Como decían, el capo de tutti di capo. ¿Tú te imaginas? O sea, tú tienes la vergüenza que debemos tener nosotros los dominicanos. Es como si Pablo Escobar nos demandara, ¿no? Y si yo hago negocio con Pablo Escobar, yo sabía quién era Pablo Escobar. Y si hacía negocio con Odebrecht, yo sabía quién era Odebrecht. Pero no solamente eso, sino que sigo haciendo negocio y ahora esa empresa me va a demandar a mí. ¿Tú te imaginas la vergüenza nacional que implica que esa empresa nos demanda a nosotros? Entonces, ¿con qué legitimidad el gobierno va a pedir va a pedir un pacto fiscal? ¿Tú piensas que en estos momentos el gobierno no tiene la posibilidad de plantearse ni el pacto fiscal ni algún tipo de reforma que le permita ensanchar la base tributaria, aumentar la presión fiscal? No puede ahora nada de eso. Lo tiene, porque tú puedes... Mira, Oxfam calculó que mejorando la calidad del gasto, o sea, evitando el lleno del gasto despilfarro, otra vez, ok. se podía disponer de 2.7% del producto. Eso significaría como 90.000 millones de pesos. En el PRM hicimos para la campaña electoral 2016 un cálculo, revisamos más de 6.000 líneas de gasto y nos dio una cifra proporcional parecida. El Fondo Monetario Internacional dice que el nivel de soborno en un país promedio a nivel mundial es el 2%. Con todo lo que se habla de este país, 2% de que del PIB. del Producto Interno Bruto. Supongamos que nosotros estemos en la media. Tengo la impresión de que estamos más arriba de la media, pero bueno, no estemos en la media. Eso significa 80.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, esos son recursos disponibles que podemos gastar en salud, en educación, en mejorar el servicio de agua, en las necesidades sentidas de la gente. Y eso lo puede hacer el gobierno a iniciativa individual. No tiene que esperar a la sociedad para hacer un pacto. Pero tendría que ser una revolución ética para hacer eso. O sea, bueno, o sea, para tú tener un comportamiento ético y honorable, tú no necesitas hacer un pacto con nadie, entiendo yo. Bien. Guillermo, ¿tú piensas que puede el gobierno buscar algún tipo de solución? Más allá de... explícame la pregunta solución. No, a lo que estamos conversando, de que bueno, se arrastra el déficit, hay mucha evasión, hay informalidad. Sí. Entonces, lo que plantea Miguel es que el gobierno no tiene credibilidad ni siquiera para hablar de un pacto fiscal en estos momentos. Yo quisiera ir como un poco más filosóficamente a la raíz. El problema para mí es que el gobierno, pudiendo o teniendo la posibilidad, no quiere. Y no lo quiere porque tiene una concepción absolutista del ejercicio del poder. No te olvides que en el año 2012, no te olvides primero que el pacto fiscal en la ley de la estrategia de desarrollo está combinado a implementarse a los 3 años de la estrategia. Ya llevamos 5. Ya está vieja la ley. Ya camino para 6.
no te olvides que cuando Danilo Medina tomó el gobierno en el 2012, se convocó un pacto fiscal en el Consejo Económico y Social. Y el gobierno, cuando entraron a discutir, cuando la sociedad le exigió la discusión de los gastos, se retiró y dijo que no quería pacto fiscal y que presentó el presupuesto al margen, que solamente quería discutir los impuestos. Entonces tú no puedes ir a una mesa de diálogo diciendo, yo nada más quiero discutir los impuestos, los gastos déjenmelo a mí. No, entonces, nosotros estamos regidos por una concepción absolutista del poder. O sea, tú piensas que es deliberado todo esto. No, deliberado no, es que ellos creen que lo están haciendo lo mejor, que ellos son la última Coca-Cola del desierto, el PLD, el gobierno me refiero, que es la última Coca-Cola en el desierto, que lo está haciendo a la perfección. Que nadie tiene que intervenir. Que no hay que mejorar ni reformar. Nada. Pues entonces es una concepción que los hace actuar de manera deliberada. Pero quizá autoconvencido de que está bien más todo. Más que deliberada, porque yo puedo no estar convencido yo puedo implementar eso sin estar convencido de que lo estoy haciendo bien. Por ejemplo, los gobiernos de Balaguer hubo muchas cosas que él creía que lo estaba haciendo bien, pero sin embargo, voy a usar una palabra que él mismo usó en una ocasión, cedo a las presiones. Cuando se le exigía que aminorara el programa de inversiones públicas porque estábamos calentando mucho la economía y había una inflación, bueno, él dijo un día, cedo a las presiones. Ahí, en esa palabra significa que yo no estoy de acuerdo con eso, pero la sociedad me está pidiendo eso. Entonces, eso, él podía hacerlo, pero tenía una concepción no absolutista, pluralista de la sociedad. No es lo que hay ahora. Ahora, por más crítica que se le haga al gobierno en lo fiscal, en lo eléctrico, mira el pacto eléctrico en que se ha terminado. En lugar de unir, ha desunido. Si se va por las ramas, no ataca los problemas fundamentales. El pacto educativo, ahora acabamos de tener una evaluación del Ministerio de Educación, nos dice que los maestros están de la mil maravillas del mundo. Entonces, ¿por qué hay tanta deficiencia de educación? ¿Por qué el Foro Económico Mundial, donde está Danilo ahora, nos calificó como de los peores países en materia de formación laboral en enseñanzas básicas y en matemáticas? Entonces los maestros son buenos y no se puede decir que no hay construcciones escolares, porque en eso es que se ha ido el 4%, que es el único pacto que ha funcionado con el pacto educativo más o menos bien, porque le brindó recursos al gobierno. Y un tremendo negocio inmobiliario. También. Entonces yo creo que el problema es que el gobierno del presidente Medina no quiere saber de pactos, no le interesan los pactos, a pesar de que lo prometió en la campaña. Yo recuerdo es un mandato de esa ley también. Un mandato de la ley y recuerdo haber estado en la transición con Rodríguez Marchí en el vocero, donde él dijo, en la transición Leonel Danilo, nosotros vamos a gobernar a través de pactos. Pero no se ha visto ninguna vocación de pacto. Yo no sé si es que la estrategia de desarrollo es de facturación leonelista y que eso en los conflictos internos del PLD, eso se llega a arrastrar. Pero la realidad es que el problema fundamental es profundo en cuanto a la concepción del ejercicio del poder político. O sea que entonces el problema básicamente es más que todo de índole política. O sea, hay una concepción de lo que es el poder, de lo que es la administración del Estado, y mientras se tenga esa concepción, será difícil un cambio. Yo quisiera ponerte un ejemplo, digo, si hay tiempo. No, vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos con ese ejemplo de Miguel. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. A partir de este segmento se incorpora el profesor Antonio Siriaco, director de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Antes de pasar la palabra al profesor, Miguel Seara Hatton tenía un apunte pendiente antes de que fuéramos a la pausa. Miguel. Muy brevemente, para pasarle la palabra a Siriaco. Mira, en el pacto eléctrico se registra que la proporción de los gastos operativos con relación al ingreso es el 23%. En el mismo pacto eléctrico se indica que debería ser 10%.
Eso es en la industria del sector eléctrico. del Estado. Si tú reduces de 23 a 10 en 2 años, tú tendrías una disponibilidad de recursos de 180 millones, de 180 millones. Y si si lo haces cada 2 años, tú podrías tener una disponibilidad de casi de 500 y pico de millones de dólares, que te da para hacer la inversión, o es parte de la inversión, para reducir la pérdida entre la energía producida y la energía cobrada. La alternativa que propone el pacto es coger dinero prestado. Esos 600, 700 millones se van a coger prestados y no hacer el ajuste en la calidad del gasto, reduciendo los gastos operativos al 10%. O sea que de nuevo es un asunto de la calidad del gasto. Exactamente. El profesor Antonio Siriaco, bueno, usted estuvo viendo que hablamos de lo que recientemente llevó a cabo el Ministerio de Economía, que participaron unos técnicos del Banco Mundial y pusieron énfasis en lo que ustedes han estado hace mucho tiempo diciendo, problema de la evasión fiscal, la informalidad, el déficit que se arrastra todos los años, el endeudamiento. Y ellos sí ponían énfasis en esto diciendo que de esa manera será difícil que República Dominicana pueda superar sus problemas y dar el salto definitivo de desarrollo sostenible. Mira, yo estuve en esa presentación y me llamó la atención básicamente el enfoque del documento, un enfoque muy desde el punto de vista de recaudatorio. No vi elementos ahí que andaban buscando la equidad dentro del sistema tributario. Y también un elemento que llamó la atención fue que el ministro al final habló de que ellos iban a contratar un estudio para medir la calidad del gasto público. Ojalá que eso lo hagan pronto para uno entonces estudiarlo y debatirlo. Ahora, yo creo lo siguiente, o sea, nosotros pensamos que si se llama un pacto fiscal, eso debe ser aprovechado para un gran contrato social en la República Dominicana y enfocarse básicamente en el aspecto de una reforma institucional. Mira, aquí no se hace desarrollo territorial. Y cuando uno observa realmente la estructura del Estado en la República Dominicana, dentro de un territorio de 48.000 kilómetros cuadrados, y lo compara, por ejemplo, con países que son hasta 10 veces más grandes que la República Dominicana, es obvio que aquí hay instituciones que verdaderamente hay que repensarlas. El Congreso Nacional, aquí no puede haber un Congreso Nacional bicameral. ¿Y por qué? Debe ser un Congreso unicameral. Pero esos son elementos que incluso el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, recientemente se refirió a eso. A eso. Diciendo que eso había que contemplarlo en un momento dado. ¿Sí? Entonces, hemos construido un territorio tan pequeñito, 32 provincias, con 155 municipios, con 245 distritos municipales, y todo eso son estructuras que tú vas a Brasil y no lo vas a encontrar, o tú vas a México y no lo vas a encontrar, o tú vas a China y no lo vas a encontrar, y tú vas a Rusia y no lo vas a encontrar. Entonces, todo eso es parte verdaderamente de un gasto público que estructuralmente extrae recursos. Y entonces, tú vas a tener una carrera, evidentemente, que en la medida que crecen los ingresos, una mayor demanda de la estructura del Estado. Por ejemplo, aquí no se hizo un estudio del impacto económico de la Constitución del 2010, porque aquí se creó un tribunal constitucional, pero eso pudo haber estado en la Suprema Corte de Justicia. Y eso te crea todo un gasto permanente, porque esa gente se van a jubilar, y se van a jubilar todo con un sueldo de 300.000 y 400.000 pesos. Entonces, esos son elementos muy fuertes estructurales que yo creo que hay que repensar. Por eso yo digo, aprovechemos un pacto fiscal para repensar y dar un salto importante para que la República Dominicana tenga recursos suficientes. Porque, bueno, aquí ese estudio del Banco Mundial se concentra en la informalidad. Todavía, incluso, ese mismo estudio dice que el impacto recaudatorio de la informalidad no llega al 1%. No llega al 1%. Es decir, que prácticamente ahí no está el problema. Claro, es importante tú incorporar más gente a todo el circuito de la formalidad por muchas razones, incluso por razones hasta de justicia social. Pero ahí no está el problema. Y se concentran en los aspectos, por ejemplo, de los gastos tributarios. Es cierto, pero los gastos tributarios
Ojo con eso, porque no es eliminar gastos tributarios. Yo creo que los gastos tributarios tienen que estar dentro de un contexto de una estrategia nacional de desarrollo. Por ejemplo, y establecer elementos discriminatorios. No es lo mismo el gasto tributario que tú le des a una empresa turística que vaya para el este o que vaya para el sur. Y es el mismo. ¿Por qué? Porque el polo sur es un polo menos desarrollado. Entonces tú De tienes hecho, que... se está comenzando a hacer Claro, entonces eso hay que vincularlo incluso, hasta con la misma ley de desarrollo fronterizo. Entonces aquí se han establecido exenciones de forma muchas veces de grupos que presionan, pero no está sustentado en una estrategia nacional de desarrollo. Que tú digas, mira, queremos sectores con alta intensidad tecnológica, con vocación hacia el exterior. Entonces, esa gente, esos sectores, tú le das realmente y le pones un periodo. Pero eso no eso existe, sería las- revisar todo eso que tiene que ver con esas facilidades que el Claro. Estado puede dar a un sector de Claro, economía. por eso yo digo, aprovechemos el pacto fiscal, pero no un pacto tradicional, no como el pacto eléctrico, sino que se vea esto como el gran contrato social de la sociedad dominicana para el siglo XXI. Entonces yo creo que ahí nosotros podemos, con calma, incluso, yo creo que uno de los elementos y de las fallas de ese pacto eléctrico es los mecanismos de consenso. Yo creo que ahí debió haber establecido un elemento que diga los puntos que no estén consensuados, que estén en disenso, que sigan en discusión permanente. Eso salvaría ese pacto. Salvaría ese pacto y salvaría porque otros ya pactos. precisamente Claro. la propia UAS y otros representantes del sector social Nosotros, se han claro, retirado y claro. una parte del empresariado Así también. es. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Es posible entonces ese gran contrato social que propone el profesor? Yo creo, yo no sé si debía ir de lo particular, de lo fiscal a lo general o de lo general a lo Como fiscal. tú quieras. Pero me gustaría ir de lo fiscal a lo general. Yo creo que hay dos puntos. Uno que lo quiero reiterar. Cuando decía en la primera parte de la intervención que de repente todo esto conduce a hacer lo mismo que hemos hecho antes y que en lugar de resolver el problema lo estamos agravando. De repente esto conduce a una nueva imposición tributaria y entonces ahí quiero externar un criterio que siempre he sostenido, de que gran parte de la informalidad y de la no tributación, porque un 1%, no te creas que es poco, un 1% del PBI por la informalidad, es bastante, y sobre todo que esa informalidad no es solamente tributaria, es una informalidad demandante de gastos del gobierno, porque no tributa la seguridad social. Entonces, yo pienso que muchas de las razones por la cual, además de la que ya expuse anteriormente, por la cual tenemos informalidad, es que aquí hay una sobrecarga tributaria. Aquí hay muchos impuestos que se han impuesto cada vez que hay una reforma, entre comillas, o un ajuste tributario, y a veces, y bueno, siempre algunos están acompañados de tasas discrecionales a veces, discrecionales en el sentido de que hay un mismo producto que paga 2 y 3 tasas diferentes, entonces queda en manos de la administración de decidir, y ahí entra la discrecionalidad corrompible, porque también hay corrupción. Entonces yo creo que temo mucho que si se oficializa demasiado todo este aparataje tributario al margen de la sociedad, pudiéramos repetir los errores pasados y aumentar, porque el gobierno va a salir con nuevos impuestos que van a aumentar la informalidad y entonces el problema va a ser mayor. Estoy totalmente de acuerdo de que se debería aprovechar la coyuntura de un pacto fiscal para un pacto general. Por supuesto, no puedo contradecirme. Dije en la primera parte que yo no veía en este gobierno vocación a los pactos. Pero lo ideal es eso. Lo ideal es que incluso a ese pacto fiscal, a ese pacto eléctrico, a ese pacto educativo y otros pactos y otras disposiciones que ya están consignados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que lo único que tenemos que hacer es revisarlo, esté precedido de un gran pacto político. ¿Qué pasó en España con el postfranquismo? ¿Por qué España se recuperó relativamente tan rápido? Porque el pacto de la Moncloa arribó a un acuerdo entre los partidos
y derivándose del acuerdo de los partidos, llegaron a acuerdos económicos y sociales con participación incluso de los trabajadores y de los empresarios, pero hubo un pacto político previo. Pero es que caemos en lo mismo, al presente gobierno hablarle de pactos, hablarle de consulta con la sociedad, hablarle de ponderación de los reclamos de la sociedad. Mira, hay cosas que no debieron llegar tan lejos aquí. Esto mismo de la corrupción, de la impunidad, y sin embargo tú tienes un gobierno tosudo que insiste, no solo, como dijo Miguel, no solo, mientras Odebrecht está demandado en toda parte del mundo, e incluso provocando caída de gobierno y de funcionarios, aquí nosotros somos demandados por Odebrecht. Es decir, el casado se convierte en cazador. Por la vergüenza de América. La vergüenza de América. Entonces, este es un gobierno que le teme a los pactos como el diablo a la cruz. Y lo que nosotros tenemos que hacer, yo diría en términos de opinión, en términos de fuerza social, es insistir hasta llevarlo a doblegarlo, hasta que ceda sus convicciones, a que se dé cuenta que ellos no tienen la verdad absoluta, que hay otras verdades que están circulando y que no se pueden seguir dejando tomar cuerpo para poder garantizarle a los dominicanos una civilización, un orden civilizado y en paz. Porque aquí hay cosas que están, la delincuencia, por ejemplo, el lavado de activos, el tráfico de ilegalidades, las mismas protestas sociales escenificadas en el caso de la Marcha Verde, por esa concepción absolutista del gobierno y ante todas las propuestas que hay, el gobierno se ha hecho el sordo. Hay un aspecto, y me gustaría ver un punto de vista de Miguel sobre eso. Aparentemente hay fuerzas, a propósito de lo que el profesor habló de un pacto social, fuerzas sociales, y yo diría en este aspecto económicas importantes, que al parecer o no están muy interesadas en lo que está ocurriendo, o al parecer están cómodas con la situación, o les va bien, porque uno ve que con raras excepciones, mira lo del pacto eléctrico, hubo una asociación que no representa a los empresarios más grandes, que es la de la provincia de Santo Domingo y Herrera, que sí protestó. Pero el CONEP y las demás prácticamente no han dicho nada. O sea, parece que están o muy conformes o muy contentos, o no sé, y no se pronuncian sobre esa situación. A ver, bueno, yo pienso que, o sea, digamos, en un sentido filosófico, el pacto es necesario. Eso es, digamos, visto de una manera abstracta, como un principio de convivencia, tenemos que llegar a acuerdos para poder convivir mejor. El contrato social de que habló el profesor, retomando a Rousseau. Sin embargo, para que exista un contrato tiene que haber credibilidad. Aun cuando yo hago un contrato y compro una casa, hay un banco que confía en que yo lo voy a pagar y yo le doy garantía de que voy a pagar. ¿Me entiendes? Y yo tengo garantía de que el banco me va a pasar el dinero para yo... El banco confía, pero primero hace una investigación sobre tu crédito. Está bien. Bueno, entonces estamos haciendo una investigación. Oye, Sí, estamos haciendo una investigación. Exacto. Cuando tú haces una investigación sobre el historial de crédito, en este caso, del gobierno, el historial de credibilidad del Estado Dominicano, no te da nada. Y ese es el gran dilema que tenemos ahora. Este es un Estado que no tiene credibilidad. Este es un gobierno que no tiene credibilidad. Pero señores, no se está planteando ahora una interpretación de la Constitución. ¿Para qué? Para reelegirse. No hay gente que está, y esa gente está haciendo eso gratuitamente. Por Dios. Entonces, eso no te inspira. O sea, si no son capaces de respetar la Constitución de la República, menos van a respetar un pacto nuevo que lo van a firmar con 3 o 4 fulanos en la sociedad dominicana. El problema es una relación de poder, entonces. Y yo creo por eso que es muy importante todo este movimiento verde y el empoderamiento ciudadano. Porque hay que modificar estas relaciones de poder. Y hay que presionar al Estado, al gobierno, perdón, para que respete la legalidad del país. ¿Me entiendes? Ese es el gran dilema que nosotros tenemos ahora. ¿Tú te imaginas que venga un gallo loco que diga que esta Constitución no se respeta? Entonces, ¿qué regla estamos hablando? Si la Constitución, que se supone que es la base de un pacto social, un entendimiento de la sociedad, no se respeta,
Entonces, ¿qué clase de sociedad estamos construyendo? Bueno, sí, ya yo sé qué clase es la que es demandada por Odebrecht, el capo de tuto de capo. Pero bueno, no quisiera como que dejemos en la teleaudiencia como un sabor de pesimismo. No, no es pesimismo. Ustedes no yo no ven soy pesimista. algunas luces, de algunas posibilidades. El profesor ha dicho que es necesario esa especie de contrato social. No hay posibilidad de que se pueda buscar una vía de avenimiento, de que se empiece por lo menos a vislumbrar una luz en el camino, aunque sea distante. Sí, si tú me permites Sí. remachar dos ideas Sí, flotando. Primero, gasto tributario y segundo, comodidad. Son dos expresiones que me gustaría referir. Yo creo que el gasto tributario hay que diferenciarlo. No es el mismo el gasto tributario derivado de una ley del Congreso Nacional que obliga al Estado a decir, yo quiero fomentar la energía no renovable, yo quiero fomentar la frontera, yo quiero fomentar el cine, aunque yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, pero es una ley que manda, ¿verdad? Son incentivos instituidos por los poderes correspondientes del Estado a un gasto tributario derivado por un temor político, por un clientelismo político, por un chantaje, por un proselitismo mal fundado, como son, por ejemplo, los subsidios, como son las exenciones a los grupos de presión, y ahí entra la comodidad. Al mismo sistema económico. Por ejemplo, ¿dónde yo veo que hay comodidad? En los precios de los combustibles. Porque los precios de combustibles no solamente establecen un impuesto al Estado, no, sino establecen los márgenes de distribución para las empresas que participan y constituyen un porcentaje importante, más de la cuarta parte, en algunos productos. Es decir, ellos están cómodos porque ya todo el mundo le echa la culpa al Estado, pero no hay competencia. Yo no sé cómo, cada vez que yo oigo hablar de un seminario de competitividad, ¿cómo es posible hablar de competitividad cuando un Estado frena la competencia? Porque lo que deberían estar en una economía de mercado, que es la consustancial con la democracia, deberían estar compitiendo, vendiendo la gasolina a lo más barato. En ese caso, yo les recuerdo a ustedes, a propósito, Guillermo, que tú hablas de los combustibles, aquí hubo un dueño de estación de combustible Exacto. que él comenzó a vender de manera libre, bajando unos cuantos pesos más. Lo metieron preso. No, hasta un tiro le dieron. ¿Cómo era que se llamaba? Turbía, pues, Turbí. No sé si fue por eso, pero el asunto es que lo veían como una persona Claro. Cuando de lo perniciosa. contrario debían haberle... Porque uno ve en Estados Unidos que tú pasando de un estado a otro hay un precio diferencia de distinto. precio. Exacto. Sí. Entonces, hay comodidad. Entonces, yo entiendo que si algo se puede hacer, sí, se puede hacer mucho, pero hay que reconocer que el gobierno tiene el control de la mayoría de los poderes institucionales. Entonces, hay que irse por la vía mediática, por la vía de formación de conciencia, de una opinión pública, para conformar un grupo de opiniones que lleve al gobierno a la legalidad, como nos dijo Bosch a nosotros los reformistas en el 90, que lleve al gobierno, que haga que el gobierno ceda a las presiones. Balaguer es un referente para muchas cosas, positivas algunas, negativas otras, pero Balaguer cedió a las presiones, así Danilo puede ceder a las presiones, sobre todo en un orden internacional que no le está resultando armonioso. La sintonía, la ritmia, para seguir utilizando expresiones de Juan Bosch. No soy bochista, por supuesto, ustedes lo saben. Pero no es malo ser bochista. No, pero intelectualmente, No es una broma mía. Intelectualmente era un político interesante cuando decía arritmia histórica. Nosotros estamos en asintonía con los aires internacionales. El mundo entero está combatiendo la corrupción, está lavando activos, y nosotros aquí estamos tolerantes y fomentando la impunidad. Vamos a una pausa y en breve continuamos. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando sobre el asunto fiscal en República Dominicana, conversando con Miguel Seara Hatton, con Guillermo Carán y el profesor Antonio Siriaco. Profesor, bueno,
Ya estoy un poco más tranquilo porque veo que la sugerencia suya, los dos distinguidos amigos ya dicen que se puede buscar una, más o menos un entendimiento, que en principio el propio Miguel decía como que no había mucho que buscar, tratando de entenderse con... Filosóficamente. No, de acuerdo. Ahora, yo Bien. creo lo siguiente, yo creo que es cierto, o sea, se requiere un Estado con mayor legitimidad, con mayor confianza ante la sociedad dominicana. Las sociedades son dinámicas y yo creo que estos movimientos que han surgido, es evidente que presionan a los gobiernos y son presiones positivas y los gobiernos llevan incluso a tomar decisiones adelantadas en muchos casos. En la medida en que el movimiento social en la República Dominicana se haga mucho más fuerte y los partidos políticos, que es un elemento importantísimo en esa construcción, porque en España pasó igual, en España hubo realmente una presión a todos los niveles. Y en el caso dominicano, quizás, como tenemos un partido que lo domina todo, sin embargo, por ejemplo, la oposición está muy débil y eso le ha permitido, en muchos casos, no concretizar esos pactos, incluso en los momentos más importantes. Por ejemplo, el pacto educativo. El pacto educativo se firmó en una coyuntura de carácter político y hubo una presión muy importante en términos sociales y se firmó. Sin embargo, el pacto eléctrico se llamó en una coyuntura diferente, en una coyuntura donde, hubo una especie de fortalecimiento del partido en el gobierno y entonces evidentemente esto se ha ido en el tiempo, pero en la medida en que la sociedad se vaya empoderando de estos temas, yo creo que hay que insistir, porque no hay otra forma, o sea, Miguel, no hay otra forma, y Guillermo, de que nosotros rompamos precisamente con esta inercia. Son 50 años o 60 años supuestamente creciendo. Y la sociedad dominicana no ha dado un salto. Otras sociedades, ustedes lo saben, oye, en menos tiempo, y han generado los recursos suficientes, han dado un salto. La República Dominicana, no es verdad, ha generado los recursos. Sin embargo, nosotros todavía somos un país de renta, ¿verdad? Todavía renta media. Entonces yo creo que hay que aprovechar los momentos, aprovechar las coyunturas y ir presionando a los gobiernos. A lo mejor podría ser en el próximo gobierno, ¿no? A partir del 20. Bueno, Esos dicen son que elementos cuando el importantes. poder se siente seguro, no hay ninguna crisis a la Claro. vista. No escucha mucho las voces ni de la oposición ni de nadie. Cuando entiende que hay una crisis de por medio o que se está vislumbrando, es más dado a escuchar, Claro, ¿verdad? Porque así como que no asume los problemas solo. claro. Pero vamos en camino de colisión. Piensa que vamos camino hacia Claro, un con el enfrentamiento. problema de la deuda, porque al final de cuentas no hay ningún modelo que te funcione sobre la base de endeudarse. La estabilidad macroeconómica es deuda del Banco Central. Parte del gasto público es mantener estos déficits permanentes, deuda. Entonces, el gobierno tiene que dedicar ahora, en el año 2018, el 24% de sus ingresos tributarios al pago de intereses. Así es. Pero además, de intereses, De intereses nada más. solo de intereses. y tiene que dedicar, y se están endeudando para pagar intereses. Entonces, eso es una fórmula. No es sostenible. Eso es una fórmula para una colisión, inevitablemente. Y ellos no lo entienden así. Ellos dicen que esto lo están haciendo de mil maravillas. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora, yo lo que quiero también, San Miguel, y que yo creo que el gobierno no tomó en consideración el choque del petróleo. Y eso es un elemento que va a romper con ese modelo. O sea, durante mucho tiempo tú podías endeudarte con petróleo en una horquilla entre 45 y 50 dólares, o 50 y 55 dólares. Pero ya a partir de los 60, 65, yo creo que eso es insostenible. Y el gobierno lo va a sentir este año. Incluso con tasa de interés mucho más alta. Y tuvo la suerte Que eso- que bajó que, de cuando claro, estaba en 100, en de 100 100, dólares, claro. barril. Guillermo. Dos cosas. Yo como que siempre tengo dos cosas. Sí, está bien. Primero, la colisión viene. Yo no sé cuándo, pero como dicen unos colegas, el día, como Carlos de Pradel suele decir, el día que un financiador diga que no,
ese día hay una crisis. Ese de- Claro, claro, el día de. El día que unos bonos soberanos no se vendan bien. Claro. No hay tecnología, o sea, en matemática, de modelo, para predecir ese punto. Claro. Así No es. existe. Nadie puede decirte Así es. que el día tal va a existir. Exactamente, ese porque quiebre. ese día Claro. los demás dejan de prestarle porque fulanito no le prestó y los que están aquí se van a querer ir. Y entonces viene el efecto tequila de México, Así es. los capitales golondrinas. Y sobre todo que tú tienes un fondo monetario que reiteradamente te ha dicho, ancla en la deuda, ancla en la deuda. Tú tienes una política en Estados Unidos totalmente diferente. Primero que está trayendo capitales hacia Estados Unidos y que está cortando ayudas a los países en desarrollo. Directamente, ya no cortó, e indirectamente, no se olvide que Estados Unidos tiene un asiento en el Banco Mundial y en el BID, un asiento determinante, no es cualquier asiento. O sea que hasta ahora el gobierno se ha manejado, se ha podido solventar la situación con bonos soberanos y con financiamiento de apoyo presupuestario, pero tú no sabes si eso va a poder Bueno, hay seguir. una medida que parece marginal a lo que estamos hablando, pero que hay que tomarla en cuenta. Por ejemplo, la nueva política migratoria del presidente Donald Trump piensa ponerle fin al visado migratorio automático con la reunificación familiar. Sí. Sí, sí. Que eso, muchas familias de aquí, migraba el papá o la mamá, En redes. pedía después al compañero, a En los redes. hijos, y ya eso iban allá y con algún trabajo generaban divisas y enviaban hacia acá. Correcto. Lo que quiere decir que en unos años las remesas se van a impactar por esa medida. Pero para seguir con ese esquema, vuelvo a la arritmia. Tradicionalmente los financiamientos oficiales, por lo menos, han estado condicionados a algo. En los 60 estaban condicionados a la cuota azucarera. Acuérdense de que Sí, sí, le sí. quitaron la Claro. cuota azucarera Sí, cubana sí. y nos Sí, la dieron sí, a sí, sí. nosotros. Después que el pequeño empresario, Y la Balaguer dijo iniciativa... que estaba dispuesto hasta a renunciar por la cuota. Claro. Bueno, pero también ahora hay una prioridad, combate a la corrupción. Mira cómo Europa, que sancionó 7 funcionarios venezolanos, lavado de activos, en fin. Y ahí es que yo no veo la sintonía del gobierno con esa onda internacional, porque mientras internacionalmente eso constituye una preocupación constante. Por ejemplo, lo que ha sucedido aquí con el caso de a un dominicano que le quitaron un visado. La ley de Maní, que Sí, se le aplicó una a ley, Rondón. una ley que aprobó Obama Sí. y que implementó Donald Donald Trump. Trump. Entonces, es una política de Estado norteamericano. No es que el capricho de una administración. No, no. Entonces, yo creo que... Eso no es tan simple. Son entre los 13 personas que han cometido mayores delitos de violación Él de fue derechos uno. humanos y corrupción. Hay un dominicano en ese grupo. Es un grupo muy selecto. claro, del mundo. Pero, pero qué dominicano, el representante dominicano. aquí de Odebrecht. De Odebrecht. De Odebrecht. Sin De embargo, Odebrecht, está la que nos está demandando a nosotros. Claro. Bueno, Entonces, ahí es que veo un poco la rimia. Bueno, el segundo punto se me olvidó. Yo no sé cuál era. ¿verdad? Ay, ay, ay. bueno, Perdóname, entonces, no, bueno, entonces, tú dices, Miguel, que tú ves que caminamos en una situación en que necesariamente tendrá que haber una reacción, una ruptura, una colisión. Sí, mira, inclusive hicimos un modelo que determinamos que en el 2024 los intereses van a estar, si se repite lo mismo que se hizo en los últimos 4 o 5 años para los próximos años siguientes, los intereses en proporción de los ingresos tributarios llegaría al 30%, que eso es una cifra astronómica. O sea, imagínate tú lo Eso es pero- sin pero- que se logre bajar primero que se mantenga igual el nivel de endeudamiento, que no se baje la evasión. que el monto del déficit. Porque pero la evasión lo más que te puede dar no te llega al 1%, Ni al 1. ni al 1, más como máximo. Ojalá, y lo felicito si le dan más del 1. Ojalá, El 1 del PIB. del PIB, que son Sí. 40.000 millones, 30 y tantos, casi 40. Bueno, pero ahí está lo que decía el Ahora, profesor de la informalidad, sí. que es otro 1% del PIB también. No, que es menos, o sea, menos del 1%. O sea, no llega, es el 0.54%. Pero si se van haciendo Pero, reformas claro. para corregir esos aspectos, quizás
no tendríamos ese choque que ustedes están proyectando. Ahora yo creo lo siguiente, yo creo que también esta es una economía de altos márgenes. Por ejemplo, mira, en el caso del mercado de los combustibles, yo creo que ahí hay un gran margen para que el gobierno pueda recaudar, disminuyendo un margen de comercialización. Y mira, te voy a decir lo siguiente. Aquí cuando te publican en la famosa fórmula de precios, no te desglosan el precio FOB, o sea, el precio FOB. Entonces, que es el precio de paridad. Entonces, generalmente esas empresas, que son dos empresas o tres empresas que son importadoras, compran a contratos, a futuro. Sin embargo, los precios que muchas veces fijan son precios de bolsa, es decir, precios que están en un spot, en un momento paridad de determinado. importación. Y eso tú no sabes cuál es el nivel de ahorro que esas empresas tienen cuando importan. Por eso es el Estado que tiene que importar eso y luego entonces repartir, porque ahí hay muchos márgenes ocultos, pero solamente con la derogación en el presupuesto del 2018 de la resolución de industria y comercio, la 365 bis, el gobierno va a recibir casi 3.000 millones. Sí, eso fue todo. Eso es una cosa impresionante. Que se destapara eso. Claro, entonces ahí hay muchos elementos que, producto de la falta de transparencia de un Estado, como decía Miguel, como decía Guillermo, un Estado que debe ser mucho más transparente y generar mucho más legitimidad y credibilidad. Sí. Bueno, entonces caemos en lo que tú decías en principio, y Guillermo también, de primero un Estado más racional en el gasto, más austero, y más transparente. Ahí habría un buen ahorro en ese aspecto. Claro. Ahora, esa es la parte de decisión política. Claro. Y si es como dice Que no, Guillermo, y no necesitan que ellos dicen que ellos piensan que están bien, Ya me acordé del otro punto. ya, pues vamos a ver. Cuando Siriaco hablaba me lo recordó. O sea, ¿por qué Danilo acude a firmar el pacto educativo? Convocada más por la sociedad Así, eso es. que a iniciativa del gobierno. Porque él necesitaba el apoyo de la sociedad. No era presidente todavía. No era presidente, estaba en campaña y firmó. Incluso los primeros años del gobierno, yo recuerdo haber oído gente decir, ay, el pobre Danilo, ganó la presidencia, pero mira, no tiene ni el gobierno, porque la mayoría de los ministros son de Leonel, no tiene el Congreso, ni tiene el partido. Óyeme, pero es un país presidencialista, ¿no? El antiguo. El sobrecito de Leonel. Resulta que a los 2 años tenía partido, gobierno y Congreso, ¿no? Y cuidado. Y hasta una parte entonces de la hay un ensoberbecimiento del ejercicio presidencial. Ya no necesito pacto social. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros advertimos adecuadamente a la sociedad y les recordamos cosas como esta, vamos a empoderarnos para someter al gobierno a la legalidad. Y repito, es una frase de Juan Bosch hacia los reformistas en el año 90. Así es. Entonces, nosotros, ese es el camino que políticamente yo creo que tenemos que seguir. Estoy de acuerdo contigo que no solamente la sociedad, las fuerzas sociales, que son los partidos, que somos los partidos. Así es. Ahí nosotros tenemos mucha responsabilidad. Naturalmente confrontamos muchos obstáculos que tenemos que vencer, pero vamos a ver, porque hay signos interesantes, hay nuevas autoridades reformistas que nos juramentamos el domingo. En el PRM hay un proceso que está animando el partido, incluso vuelvo y cito la votación y han surgido jóvenes, y no solamente jóvenes, sino, recuerdo la palabra de Hipólito, llegó el tiempo de que hay que ya echarle maíz a los pollos. Entonces, y hay muchos pollos que están surgiendo. Ese proceso, por cierto, del PRM, y perdonen que haga ese paréntesis ahí, es interesante porque si todo transcurre bien, es un mentiz aquello de que los partidos aquí no son capaces de organizar una primaria. Así es. Entonces ahí se verá que no es necesariamente obligatorio que se imponga una primaria al unísono a todos los partidos. Y si al mismo tiempo hay una renovación generacional que traduzca una renovación política, también hay una demostración fehaciente de la capacidad de autorregenerarse las propias organizaciones políticas, que es lo que estamos necesitando para poder acompañar los reclamos sociales. Guillermo, tú dijiste algo importante en principio, que es necesario que desde diversas tribunas, los partidos,
que se generen corrientes de opinión, pero tú siempre estás produciendo documentos interesantes con propuestas. Miguel también lo hace no solo desde su partido, sino que lo ha hecho siempre como un académico. Y el profesor Siriaco también, que ha hecho, de hecho, yo pienso que ha hecho una etapa interesante en la dirección de la Escuela de Economía de la UAS, produciendo documentos puntuales, pero igual los amigos del INTEC. Correcto. Entonces yo pienso que sí hay muchas opiniones de mucho valor dentro y fuera de los partidos, pero quizás lo que no se ha presentado es una coyuntura que haga que el gobierno se detenga a escuchar. ¿Cómo producir esa coyuntura? ¿Cómo? O la presión social. Presión social. Repito la fórmula, hacer que la sociedad se empodere, que se haga más sistemáticamente exigencia. Sobre todo, algo que yo creo que es un defecto que estamos teniendo los partidos y la sociedad, levantar banderas y no dejarla caer. Porque a veces... consistencia. Consistente. A veces, por ejemplo, levantamos una bandera, la dejamos caer, y cogemos otra y también se deja caer. Por ejemplo, el mismo proceso electoral del año 2016. Yo entiendo que lo que fuimos víctimas de ese proceso no hemos sostenido vehementemente los cuestionamientos que ese proceso que tiene, aunque sea para fines aleccionadores, para procesos futuros, porque hay que tener en cuenta que aquí hubo un proceso viciado, después de haber habido procesos ejemplares, porque aquí hubo procesos electorales ejemplares en los 90 y en la primera parte de los 2000. Entonces, como que hubo una reversión, ¿no? Que los equipos, que los escáneres, que los delegados, que el conteo, que el uso de los... Esa otra empresa que está cobrando cuando no hizo nada. Que el uso de los recursos. Yo entiendo que los partidos que fuimos víctimas de ese proceso no hemos mantenido perseverante y tesoneramente un reclamo. Ahora, la Junta Central Electoral el otro día sacó que una auditoría, que los equipos, entonces volvió la furia. Yo creo que los reclamos sociales deben ser persistentes, sostenidos, para que puedan tener un efecto de doblegamiento a quienes son responsables de la conducción económica de la nación. Bueno. De la conducción, borra el económico. Ahora, Gustavo, yo quiero decir algo muy puntual. Y es tanto para Miguel como para Guillermo. Y yo creo, por ejemplo, yo veía a la Comisión Económica del PRD que sacaba documentos, y verdad, documentos muy puntuales, no lo hace. Yo veía incluso a Guillermo también sacando documentos a través del Partido Reformista, no lo estoy viendo. Entonces yo creo que lo hace de manera personal y lo hace Miguel también, sí. Pero yo creo que los partidos políticos, al margen del movimiento social y ciudadano, deben ser fuertes. Y esa ha sido la debilidad precisamente que le ha permitido al PLD, como dicen, servirse con la cuchara grande. Bueno, y ahora sí, muchísimas gracias, profesor Antonio Siriaco, a Miguel Seara Hatton y a Guillermo Carán. Yo creo que con ustedes siempre se aprende mucho y la gente tiene estos temas tan importantes, mucho más claros, para fines de quizá decidir qué va a hacer como actor social, porque la gente, claro, cada uno individualmente es un actor social. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.